Este 28 de junio se conmemoró en el mundo el Día del Orgullo LGTBIQ+, y la diversidad sexual. En Chile se vivió con contexto especial luego que el gobierno, recordemos, diera suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Ahí la pregunta, ¿cómo va la tramitación de la iniciativa? ¿Qué pasará con otros temas como la adopción homoparental? Vamos a hablar de estos y otros tópicos con Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales. Isabel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta invitación, muy buenos días y feliz mes del orgullo. Sí, importante porque tomamos la conmemoración de los temas finalmente que son claves en la discusión sobre lo que engloba. Y uno quizás por contingencia, por presente, por el último anuncio, pero por sobre todo por la preocupación de la comunidad LGBTIQ+, es lo del matrimonio igualitario. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes desde Fundación Iguales? ¿Esta discusión legislativa ha dado pasos importantes? ¿Más bien sigue la misma dinámica? Hemos visto que de alguna manera tiene una urgencia por parte del gobierno, pero pese a que las encuestas muestran que la ciudadanía están abiertas justamente al matrimonio igualitario, desde el trámite legislativo no avanza como muchos esperarían. Es cierto, el trámite está avanzando un poco más lento de lo que desde Fundación Iguales esperábamos. Sin embargo, el trámite avanza. Esperamos que hoy mismo salga de la Comisión de Constitución del Senado y que pase a sala a ser votado. No hay mayores problemas para que este proyecto no pueda salir adelante en el Senado y pase pronto a la Cámara. En la Cámara ya se nos va a hacer un poquito más difícil, hay que poner indicaciones, probablemente los grupos de siempre harán todo lo posible para que, que el proyecto se retrase, todo lo que puedan retrasarlo. Y ahí esperamos que tengamos una discusión decente, ¿no? Una discusión cariñosa y que dé cuenta de que el matrimonio igualitario y el acceso al reconocimiento de la familia y de los hijos de las parejas del mismo sexo es algo que tiene que ver con dignidad, es algo que tiene que ver con derechos humanos, pero por sobre todo tiene que ver con la consolidación de una familia, ¿no? Esas familias ya están en Chile, esas familias ya tienen hijos, muchas de ellas a través de técnicas de reproducción asistida, y no hacerse cargo de esto es permitir no solo que haya familias de primera y segunda categoría, sino que además permitir que haya niños que estén reconocidos y niños que no estén reconocidos. Ese es el punto, y también es lo que ha sido, se podría decir, Isabel, a ver, la evolución de una sociedad, porque en realidad como que no deberíamos ni siquiera hablar de por qué se evolucionó con algo que es tan lógico, ni siquiera entrando a una cosa más bien profunda, de que las familias son distintas, son diversas y que finalmente el Estado, que esta es la gracia también del proyecto, tiene que entregar la protección, los derechos y deberes a todos por igual. O sea, ahí está la inclusión, pero más bien, más que inclusión, es igualar la cancha para todos. En ese punto, quiero hacerte la pregunta. Tú dices, claro, el proyecto de ley avanza. Antes no estaba avanzando, estaba totalmente congelado, podríamos decir, y eso es la buena noticia. Pero ¿ves la posibilidad de que se dilate? O sea, no que se rechace el proyecto, sino que se vaya dilatando como ha sucedido distintas discusiones con respecto a esta inclusión. En la medida en que se abran periodos de indicaciones, en la medida en que se abran periodos de invitación a expertos, sabemos que los grupos más conservadores van a hacer todo lo posible por retrasarlo. Y desde ese punto de vista es que tenemos que ser muy, muy claros que el proyecto matrimonio igualitario va a salir. Lo único que pueden hacer las personas que no quieren que podamos reconocer a nuestros hijos, que podamos reconocer nuestro vínculo igual como lo haría cualquiera de nuestros hermanos, por ejemplo, sí, es retrasarlo. Y por lo tanto, tenemos que ser bien claras y hacerles sentir la vergüenza que implicaría que hicieran una gestión así, ¿no? No corresponde a esta altura del partido. A ver, me interesaría poner el contexto y aterrizar esto que estamos conversando, porque muchas veces lo vemos desde arriba, pero es bueno tener la experiencia, la realidad que me imagino tú y gente de la Fundación ha vivido. ¿Por qué es necesaria esta ley de matrimonio igualitario? Todavía no me meto al tema de adopción o parental, pero la ley de matrimonio igualitario, ¿por qué es importante? ¿Por qué hay que tenerla? La ley de matrimonio igualitario habilita a que las personas que son gays y lesbianas, las personas que tienen parejas del mismo sexo, accedan a una institución provista por el Estado, por un Estado que por lo demás es un Estado laico, ¿no? Sí. No hay nada
que indique que nosotros no podamos acceder, no debiésemos acceder a algo que sí puede acceder cualquier hijo de vecino, ¿no? Entonces, esto tiene que ver primero, solo por ordenar el discurso, no por una cuestión de prioridades, con que no se hagan diferencias desde el Estado en relación a cómo conforma uno su propia familia, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, el proyecto de matrimonio igualitario contempla filiación. La filiación es el vínculo legal que tienen las madres o padres con sus hijos. En Chile hay cientos de familias, principalmente familias de mujeres que han tenido hijos a través de técnicas de reproducción asistida, sí, que tienen su vínculo reconocido únicamente por una de las madres. En la fundación tenemos una encuesta que se llama Somos Familia, en que la mayoría de los niños de un grupo de 250 y tantos niños han nacido a través de técnicas reproductivas en familias compuestas por dos mamás. Si estas técnicas pueden ser aplicadas en una pareja heterosexual, ese niño o niña que nace puede ser reconocido inmediatamente, claro, ¿no?, por el papá. Sin embargo, en este caso no se puede, lo que significa que tenemos un montón de niños en Chile en un estado de vulneración ilegal y vulneración finalmente de sus derechos humanos, desde la identidad, la herencia, la salud, la protección, una serie de cuestiones que van en esa línea, y esto es algo que es bastante inaceptable. Ahora, han habido casos también, y lo hemos revisado muchísimas veces aquí como departamento de prensa, en notas, en testimonios de, por ejemplo, una mujer o un hombre que tienen un hijo o una hija en una pareja heterosexual, digamos, y luego al estar con una pareja homosexual, de alguna manera el Estado como que le pone no sé si un traspié, pero un obstáculo, o lo discrimina y finalmente va por sobre quien fuera su pareja heterosexual o una homosexual. O sea, también se hace una diferenciación con respecto a la calidad o la condición que se vive actualmente para los hijos e hijas. Lo cierto es que el Estado no puede hacer legalmente diferencias respecto a la afiliación al cuidado de un niño o niña adolescente si es que el padre o madre ya tiene la afiliación determinada. Esto no lo puede hacer y está condenado el Estado de Chile a través del fallo Atala-Rifo. Sí. No sé si se acuerdan que a la jueza Karen Atala le quitaron sí. a sus hijas. Que de hecho marcó el precedente para esta condición, para esta situación en particular. Y estamos hablando, me corrige, creo que 7 años, pero es reciente para toda la historia, digamos, de la ley aquí en Chile. El fallo Atala va a cumplir 10 años en febrero de este año, del próximo año. Perfecto. Cumple 10 años y desde ahí ha abierto un precedente para establecer primero que las mujeres que somos lesbianas tenemos hijos, ¿vale? De distintas maneras, pero sí tenemos hijos y que bajo ningún punto de vista de esos hijos y ese vínculo madre e hijo puede ser considerado como menor o maltratado o vulnerado por el hecho de que una madre sea lesbiana. Eso. El matrimonio igualitario incluye filiación, ¿vale? Y al incluir filiación, incluye la posibilidad de poder proteger a tu hijo. Imagínate, yo tuviese una hija o un hijo con mi señora, y resulta que yo no tengo ningún derecho respecto a ese niño o niña. ¿Qué pasa si yo me muero? Mi hijo no tiene derecho alguno respecto a mi herencia. ¿Qué pasa si no me muero? ¿Qué pasa si resulta que mi empleo me entrega mejores condiciones para Salacuna, por ejemplo? No puede tampoco, porque no es reconocido como mi propio hijo. Independiente de que yo lo críe, de que yo lo cuide, de que haya nacido por mi propia voluntad junto a mi pareja a tener ese hijo, ¿no? En este país ya sabemos que padre es quien te cría y madre es quien te cría. Esa cosa ya está bastante clara. Y también somos un país que nos gusta la familia, nos gusta nuestro grupo, nos gusta nuestro sobrino, nuestro piño, ¿no? Entonces avanzar en matrimonio igualitario es avanzar también en un reconocimiento de afectos y de familia. No es algo
extraordinario, rarísimo, es simplemente reconocer que las familias del mismo sexo existimos, que tenemos hijos y que tenemos que acceder a los mismísimos derechos Sí. que cualquier otra familia. Claro, por un lado, y también agregando a lo que tú decías, Isabel, como toda ley, esta ley entrega derechos, pero también deberes. Y eso es lo relevante cuando hablamos de filiación, cuando hablamos de los distintos elementos que contempla. Y uno podría decir, finalmente, lo que hace es sincerar lo que es Chile. Y tú decías, el tema Por de supuesto. que nos gusta la familia. Bueno, hay distintos tipos de familia, pero hace 10, 15 años la familia estaba preconcebida solamente como podríamos decir un duopolio, si queremos poner un concepto. Entonces, también hay un avance y quiero llevarte un poco a ese punto. Estaba viendo una encuesta de Ipsos, hay muchísimas encuestas al respecto, dice 65% de los chilenos está a favor del matrimonio igualitario, 67% de la adopción homoparental. De todas maneras, si uno hubiera hecho esta encuesta hace 15 años, seguramente los números hubieran sido distintos. Hay un tema generacional, hay un tema de interconectividad con el mundo también. ¿Cómo se analiza desde ese punto de vista de que hay una apertura necesaria para poder sincerar lo que es Chile y los distintos tipos de familia que tiene? Me parece que primero estás dando en un punto que es bien clave. No es que estemos apareciendo como un nuevo tipo de familia, sino que estamos buscando que el Estado reconozca una familia que ya existe. Y como ya existimos en este momento, yo no sé si hay alguien, y aquí pueden hacer el pool, la pregunta entre la gente que esté en el estudio en este momento, pero yo no sé si hay alguien que no tenga un hermano, un primo, una compañera de trabajo, un compañero de colegio de su hijo, un hijo también o una hija, que no sea parte de la diversidad sexual y de género. Creo que el hecho de que progresivamente hemos podido ir saliendo del closet y hemos podido ir levantando la voz y contando cuál es nuestra realidad y cuáles son nuestras necesidades, se ha hecho más posible también tener aliados y aliadas. Hace 15 años, un periodista que dirige un noticiero, no sé si con toda soltura de cuerpo hubiese estado de acuerdo con el matrimonio igualitario o hablando sobre que esto es un reconocimiento de familia y afecto. Hemos logrado sacar esto de un contexto que es un contexto muy punitivo, muy del pecado y que tiene una serie de preconcepciones, a pasarlo a un contexto que es muy simple de entender. Somos familias. Nos queremos, nos apoyamos, trabajamos, pagamos impuestos, tenemos problemas, el COVID nos ataca igual que a todo el mundo. Queremos tener nuestra situación legal reconocida ante el Estado y como corresponde, de manera que podamos proteger a nuestra señora o marido, en el caso de los hombres, y a los hijos e hijas que correspondan. Sí. Y en ese contexto, en ese escenario, Isabel, ¿cómo se conversa, se llega a acuerdos, se dialoga con aquellos que están con una mirada contraria? Y digamos que en democracia los distintos puntos de vista tienen que estar presentes, pero hay algunos que son bastante contrapuestos. Por ejemplo, adopción homoparental, porque desde algunos sectores podría decir, efectivamente, el Estado tiene que resguardar los derechos y deberes de un matrimonio de parejas del mismo sexo, pero cuando les hablan de adopción homoparental ya esas son palabras mayores. ¿Cómo se llega a puntos de vista similares, a concepciones en este Chile que, como estamos diciendo, ya deja de no sincerar esta realidad como sociedad que tenemos? En términos concretos, la adopción homoparental y los hijos de parejas del mismo sexo ya existen. Y el reconocimiento de la afiliación también ya existe. Tenemos por lo menos 4 casos en Chile en que la justicia ha reconocido la doble paternidad o la doble maternidad respecto a algún niño o niña adolescente. Y en relación a la adopción, hay familias que han adoptado, han tenido que deshacer su vínculo de unión civil porque no se puede acceder a la adopción si uno está unido civilmente, y se les ha evaluado y le han entregado niños. Esto ya ocurre, solamente que no puedes hacerlo unido civilmente o con algo que vaya en contra de las reglas, ¿no? Ahora, siempre va a haber gente que va a estar en contra, muy en contra, definitivamente en contra. Eso ahí no hay nada que hacer. Yo creo que hay que entender que es una minoría realmente de personas. Cada vez somos más las
las personas que estamos a favor del amor, del reconocimiento, de la dignidad, y creo que no nos debiésemos ni siquiera tratar de concentrar en ese grupúsculo de personas que no logran entender que finalmente esto ya fue, ya somos, ya estamos. No hay ningún sentido en intentar tapar el sol con un dedo ni pensar que esto es una cosa que viene de afuera, ¿no? Yo vivo en este país, vivo siempre en este país, me encantaría seguir haciéndolo, pero me gustaría vivir en un país que reconozca la diversidad y la reconozca como un valor y reconozca que es bueno tener diversidad en el espacio laboral, es bueno tener diversidad en las escuelas, y creo que al final, cuando uno es adulta, entiende que la vida tiene un montón de cosas que son muy difíciles de enfrentar. Y empieza a sacarse como las cuestiones que no son necesarias de vivir, ¿no? Y la discriminación, la homofobia, la lesbofobia, transfobia, no son necesarias en nuestra vida ni en la vida de las personas que nos quieren. Bien, Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Gracias a ustedes y muy atento que hoy día podría salir el proyecto de la comisión. Estamos siguiendo eso desde el Congreso. Sí. Que esté muy bien, un abrazo. Chao. Muchísimas gracias. Otro.